van a saber de dónde soy yo. De España no, ¿verdad? Disculpen que el acento mío es una mezcla de Venezuela, México, Perú, Salvador, no sé dónde más. Pero bueno, para que conozcan un poquito quién es este calvo, piel blanco. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Me siento en casa. Yo nací en Venezuela, de padres misioneros. No les digo hace cuántos años, pero... entonces yo me acostumbré como niño a estar justamente en una situación como esta, una iglesia pequeña, no tan grande, escuchando a mi papá predicar en español y rodeados de venezolanos, y que yo los miraba y decía, ¿por qué no tengo la piel como ellos? Y me decían en la cara, tú, gringo, qué sé yo. Entonces, siempre quería tener la piel como ellos, pero bueno. Entonces, mis padres son del Canadá y por eso tengo este aspecto. Pero mi corazón, latino, créanme. Ahora, ustedes aquí, muchos son de Sudamérica, ¿no es cierto? Ahora, usted, pastor, que es de España, ¿cómo aguanta el alboroto de estos latinos? Dios me trata así. Bien. Bueno, quisiera que mi esposa se ponga de pie. Ella se llama Patty. Y no tiene mi cara, ¿verdad? ¿De dónde será ella? Bueno, ella también de muchos lugares. Nació en Corea. El papá era de Montana, Estados Unidos. Y su mamá del norte de Corea. Sí. Pero llegó a vivir en Perú, llegaron a vivir en Perú y luego en Panamá, en la zona del canal de Panamá. Entonces ella se considera panameña, ¿sí? Y yo, que soy de Venezuela, pues, bueno, qué desgracia, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en Venezuela es muy triste. Por cierto, yo nunca había escuchado de un terremoto en Venezuela. Eso es algo para mí. Vivimos en Los Ángeles, muchos, nos casamos en Los Ángeles, en una iglesia latina, centroamericana. Ahí los americanos aprenden inglés, aprenden español, porque todos hablan español y comen toda la comida de Centroamérica. Así que ahí nos conocimos. Ella estaba dando clases de inglés a los hispanos que venían de cualquier país, ¿verdad? Nos casamos en un servicio bilingüe, español, inglés a la vez. Entonces, ahí nos conocimos y tuvimos ministerio unos cuantos años y luego pasamos a Carolina del Norte, donde yo di clases en el seminario Southeastern, Bautista Southeastern. Y entonces ahí estuvimos como 10 años y ahora actualmente doy clases en una escuela que está en Tel Aviv, Israel, pero enseña hebreo a todo el mundo. Hebreo bíblico, griego, cosas por el estilo. Así que en eso estoy hoy. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias especialmente a Claudio y su esposa por recibirnos en su casa como reyes. Nos han llevado a visitar cualquier lugar. A Mérida fuimos ayer. Mérida. Yo soy de Mérida, pero no de Mérida de España, de Mérida de Venezuela. Sí, entonces nos gozamos ahí viendo todo. Así que bueno, en esta mañana quisiera estudiar la palabra de Dios con vosotros, perdón. Se entiende, ¿verdad? Génesis capítulo 1, ¿qué les parece? Abren sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 1. Ahí vamos a estar estudiando el mensaje de Génesis 1. Pastor, ¿cuántas horas tengo hoy? A las 2 horas empieza el café. Pues. Ok. Ya cuando se han ido me voy también. Bueno,
Sí, Génesis capítulo 1. Y voy a tratar de tener aquí a la mano la famosa Reina Valera para consultar de vez en cuando. Pero voy a predicar del hebreo para no equivocarme. ¿Ah? Pero bueno, Génesis 1 es un capítulo muy importante, ¿no creen ustedes? El primer capítulo de cualquier libro debería ser importante, ¿verdad? Pero cuando se trata de Génesis 1, generalmente, ¿de qué se habla? Darwinismo, ¿no es cierto? O sea, todo el comentario, todo desciende a eso. ¿Es cierto esto o no? ¿Quién tiene la razón? ¿Darwin o la Biblia? ¿Cómo se creó el mundo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que queda opacado es el mensaje de Génesis 1. De ambos lados ni se trata el mensaje mismo, solo hablando si es histórico o no, si tiene validez. Ahora, yo, de mi parte, creo en la historicidad de Génesis 1. Y me dirán, me preguntarán, ¿y usted por qué no cree en Génesis, la teoría de Darwin? Es que no tengo suficiente fe para creer eso. No tengo la fe, realmente. Pero bueno, Génesis 1 es un capítulo donde, como digo, el mensaje mismo de este texto se ha olvidado, se ha ignorado. Más bien hemos estado en discusiones si es cierto o no, si es una alegoría, si es la ciencia real o no. Bueno, hoy vamos a tratar de investigar el mensaje de este capítulo. ¿Cómo vamos a llegar a conocer el mensaje de Génesis 1? Uno de los principios de la interpretación bíblica es notar repeticiones. Cuando se repite cuántas veces la misma cosa, uno dice, a lo mejor el autor desea enseñarnos algo. Cuando tu mamá te dice 1000 veces, vete a la escuela, bueno, ya sabes que eso es importantísimo, ¿verdad? La repetición. En Génesis 1 tenemos una serie de repeticiones a lo largo del capítulo, ¿sí? Y de ahí podemos captar cuál es la idea del capítulo. ¿Qué es que nos enseña este autor? ¿Qué hacen los autores cuando se ponen a escribir? ¿Escriben solo por pasar el tiempo? No. Ellos escriben porque tienen una idea que quieren compartir con nosotros, predicar a nosotros. Siempre hay una idea central de cualquier capítulo de la Biblia o cualquier otro libro del mundo. Así es la literatura, ¿verdad? La gente escribe porque quieren comunicar algo con nosotros. En este capítulo podemos ver repeticiones. Y las repeticiones que vemos, bueno, primeramente, ustedes quizás preguntarán, ¿cómo estudias la Biblia tú? ¿Cómo sacas el jugo, la idea central? Para mí, lo más importante son lápices de color. ¿Ustedes han usado lápices de color en su estudio de la Biblia? Mira, aquí tengo todo colorado. ¿Qué les parece? Distintos colores. ¿Por qué? Porque las repeticiones se pueden marcar con distintos colores. Y de esa manera captar el mensaje central. Entonces yo marco con azul, 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 verde, 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 y así sucesivamente. Y lo que revela muchas veces es un mensaje sorpresivo para nosotros. Caramba, yo no vi eso, ¿sí? Una ligera lectura a veces te deja sin entender bien. Pero en Génesis 1 podemos ver una serie de repeticiones. Voy a hablar de 3 esta mañana. 3 series de repeticiones que nos llevan al punto culminante del libro. El título de este sermón será La corona de la creación. O sea, la parte culminante, el auge, la cima, el punto más importante de Génesis 1. ¿Sí? Y lo que sucede en este capítulo es que las repeticiones se dan por cada día. Primer día, segundo día, etcétera, etcétera. Se repite, por ejemplo, la bondad de la creación. Y Dios vio que era
bueno. Y Dios vio que era bueno. Eso se repite a lo largo del capítulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 1:4, donde dice, en el 1:4 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y hubo la tarde y hubo la mañana, un día completo. Si su traducción dice primer día, no es muy exacto, porque dice un día completo, un día, un día completo, un día de 24 horas. ¿Sí? Bueno, entonces el versículo 10 dice, ¿qué dice el versículo 10? A ver, este micrófono. Versículo 10 dice, y llamó Dios a la tierra seca, a la tierra seca, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? El versículo 12, y vio Dios que era bueno. El versículo 18, igual, 21, 25, 31. Entonces tenemos una serie de una frase que habla de supuestamente la bondad de Dios. O quizás mejor traducir la palabra esa, beneficio. Algunos dicen que cuando Dios creó el mundo y vio que era buena, era como un artista. ¡Ah, qué lindo que ha hecho! ¡Qué buena! Una percepción de un crítico literario, crítico de arte. ¡Ah, qué lindo! No. Eso no está sucediendo aquí. Cuando dice Tov, ¿pueden pronunciar eso? Tov. Tov. Hebreo. Ya están aprendiendo hebreo. ¿Qué les parece? Tov. Y vio que era bueno. ¿Qué significa bueno? El bueno ahí está el autor jugando con las palabras de Génesis 1:2, donde dice, y la tierra estaba, ¿qué? ¿Cómo? Otra traducción que es limitada, por decirlo así. Ustedes saben que las traducciones siempre intentan captar, pero entre dos idiomas, cuando se traduce Cervantes al chino, ¿se pierde algo? Creo que sí, ¿verdad? Igual del hebreo a nuestros idiomas, a cualquier idioma occidental o cualquier idioma, se pierde mucho. Entonces hay que indagar, hay que estudiar esa palabra en el original, ¿sí? Entonces, esa palabra ahí, o esa frase, pudiéramos traducirlo, que la tierra estaba en condición no propicia para la habitación, sencillamente. No era el lugar donde se podía habitar una persona para la gente. Eso se puede comprobar en otros ejemplos del mismo. Pero bueno, entonces así estaba la tierra. Una condición no para la habitación humana, porque estaba, ¿qué? Cubierta de aguas. Claro, el hombre no puede vivir entre las aguas, en los mares. Entonces, lo que sucede posteriormente a ese versículo es que Dios prepara las cosas para el beneficio de ¿quién? Del hombre y la mujer, ¿sí? Entonces la palabra tov, digan otra vez, tov. Tov, digan tov meod. Muy bueno. Ahí vamos a lo muy bueno. Pero cuando dice tov, vio Dios que era para beneficio. No solo bueno, pero beneficio. Y los que iban a recibir ese beneficio, y lo vamos a encontrar en el sexto día, ¿verdad? El hombre y la mujer. Además, la palabra ver, vio Dios, abarca mucho más que solo contemplar. Se puede traducir en cierta manera proveer, provisión. La misma palabra se encuentra en Génesis 22, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y cuando tiene ya la navaja así para matarlo, degollarlo, ¿qué dice Dios? Detén tu mano. Y le pone un animal en vez de su hijo, ¿no es cierto? Y se nombró el lugar Dios ¿qué? Provee. Es la misma palabra ver, la misma palabra. Entonces aquí hay provisión para el beneficio del hombre y la mujer, ¿sí?
Bueno, se repite esto cuántas veces, como dije, versículo 4, versículo 10, 12, 18, 21, 25, y llegando al 31, fin del capítulo, ¿qué leemos? Leemos que Dios vio que era bueno, no exactamente. Leamos el versículo 31. Y vio Dios, o proveyó Dios, todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué dice? Bueno, de gran manera. Como que en el sexto día, no solo que es de beneficio, pero es muy beneficioso. Todo en el conjunto ya tiene encima dos reyes, Adán y Eva, ¿sí? Reinando sobre todo. Y ya cuando ellos están ahí como pareja, hombre y mujer, ¿sí? Es muy bueno, muy beneficioso. O sea, la repetición de tov, 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 tov se cambia en tov, meod. Eso es muy importante, ¿verdad? Que el sexto día Dios hizo algo realmente especial, algo que refleja su bondad en una manera muy distinta a lo anterior, que pone la obra del sexto día como la corona de todo. Y por cierto, se dedica al sexto día, y no al sexto día, sino la segunda mitad del sexto día, porque la primera mitad creó los animales, ¿verdad? Segunda mitad, el hombre y la mujer. Ese mediodía, digamos, tiene la función de poner una corona sobre todo. Dios corona su creación con la parte más especial, lo más beneficioso, ¿sí? Y vean que en la creación de los antiguos días, de los previos días, ¿se habla del género de los animales o de las plantas? No. No dice hembra, varón, nada se habla de los animales que tienen su género, ¿no es cierto? Y las plantas también. Pero no se menciona. Solo con el ser humano distingue hombre y mujer, varón y hembra, ¿sí? Entonces, para el autor, esta distinción es muy importante, muy importante. Como dice en el versículo 26, en el versículo 27, y creó Dios al hombre según su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Que está ausente en todos los días anteriores. Así que para Dios la distinción entre el hombre y la mujer es importantísimo. Más importante en los seres humanos que lo que existe en el mundo animal o de la fauna y la flora, etc. Bien, entonces estamos viendo que el hombre y la mujer representan la corona de la creación. Pero hay más evidencia. Ahí vamos. La otra cosa que podemos observar, repeticiones que se dan en Génesis 1, es los patrones. No, espérame un minuto. Vamos a regresar a esa idea de tov, beneficioso, bueno, como quisieran traducir. Yo diría beneficio. En el capítulo 3 de Génesis leemos un versículo muy interesante que comenta sobre esa bondad, ese beneficio que Dios nos dio. En Génesis 3, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. Es exactamente la misma frase, ver y bueno. Pero ¿quién está decidiendo lo beneficioso ahora? La mujer. Y la mujer mira el árbol y dice que era bueno ¿para qué? Para comer y era de placer a sus ojos y un árbol, ¿qué dice la Reina Valera aquí? Codiciable. Entonces aquí tenemos
el juicio de la mujer, de lo que era bueno. ¿Sí? Aquí la mujer considera que ese árbol es de beneficio suyo. Le va a dar más inteligencia, es bonito, qué sé yo. Así que tenemos dos opiniones de lo que es bueno. Dios dijo no comer y la mujer dijo, pero me parece que es bueno, de beneficio. Entonces, ahí vemos dos cosas. Primero, que la palabra ver y bueno son provisión y de beneficio. Así comprobamos que en Génesis 1 así se debería leer también. Pero también vemos que la mujer ya ha dicho, yo sé mejor lo que dice Dios, de lo que dice Dios. Dios ha dicho que no, y ella lo sabía, lo dijo a la serpiente, que nos ha prohibido Dios. Pero ella dice, no, para mí eso está bueno, eso está delicioso, me va a hacer más inteligente, más guapa, quién sabe qué. Okay. Entonces, ¿quién vamos a creer? Ahí se ve cómo el autor pone la opinión humana frente a la opinión de Dios. ¿Sí? Es una contradicción, claro. ¿Quién vamos a creer? Y claro, Dios había dicho que no, la mujer dijo que sí, y el hombre dijo, pues sí, me parece igual. Yo creo que Dios está equivocado aquí. Yo voy a comer de este árbol. Bueno, entonces, ¿cuál fue la paga del pecado? La muerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y decimos, pero no, me parece muy estricto, me parece que mejor esta vía, qué sé yo, de la vida. Si no le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿qué vamos a sufrir? La muerte. Va a haber desastre. Y toda empresa, todo anhelo humano que va en contra de lo que Dios ha dicho, va a quedar en un catástrofe, tarde o temprano. Esos catástrofes llegan así, ¡pum!, de repente, inesperados. Yo he vivido terremotos en Los Ángeles, bien fuertes, y uno cree ya que el mundo se acaba. Dios de repente puede juzgar cualquier país, cualquier nación, cualquier individuo, si no obedece la palabra, si no hace caso a Dios, ¿verdad? Entonces, ese versículo de Génesis 3 nos indica que Génesis 1 se trata de beneficio y provisión que Dios dio a su creación, a sus reyes. Lo cierto es que Adán y Eva eran reyes, ¿cómo sabemos? En Génesis 1, versículo aquí 28, dice que bendijo Dios al hombre y dijo a ellos Dios, fructificaos, multiplicaos, llenaos a la tierra y sojuzgadla. Ese es un término militar. Ellos tenían el poder de someter todos bajo ellos. Y eso ya indica lo que viene, un conflicto, ¿verdad? La serpiente, pero en vez de sujetarlo, ¿qué hicieron? Lo obedecieron y entregaron la autoridad de toda la creación a la serpiente, ¿sí? Pero ¿qué prometió Dios a la mujer? Vas a tener una semilla de la mujer. Esa semilla, ¿qué va a hacer a la serpiente? Le va a herir en el calcañal, ¿verdad? Pero él iba a pastar su cabeza, iba a acabar con él. Por eso ese versículo, la semilla de la mujer, representa otro Adán, que hará lo que Adán no hizo, y restaurará la creación, según el plan de Dios. Pero bueno, dice luego en este versículo, donde estamos, dice, Urredú Bidgatayam, o sea, reinaos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda cosa viviente que se arrastra sobre la tierra, etc. Entonces, esos dos verbos indican que el hombre y la mujer recibieron autoridad sobre todo. La primera palabra es militar y el otro es real. Esa es la palabra que se encuentra en el Salmo 72, refiriéndose a Salomón.
de reinar, reyes. Ellos eran reyes, monarcas sobre toda la creación. Y estando ellos ahí, era muy bueno. O sea, Dios tenía sus reyes sobre la creación que había hecho. Y esa era una condición muy, muy buena, ¿verdad? Tov meod, ¿ya? Bueno, vamos a estudiar también otro aspecto de repeticiones que se da a lo largo de este capítulo, y son lo que yo llamo patrones de la creación, que es otra palabra que se repite a lo largo del texto. En capítulo 1, verso 11, vemos que Dios dice, dejad que la tierra produzca su vegetación, plantas, árboles de fruta, según su género. Así dice, según su género. Y eso se encuentra también en el versículo 12, en el versículo 21, en el 24 y en el 25. Según su género, según su género, según su género. Otra vez, repetición. Primero, todo. Ahora, leminehu. O sea, ¿pero qué dice en el día sexto en cuanto a la creación del hombre y la mujer? ¿Dice según su género? No, ahí no dice nada así. Pero sí pone el autor una palabra que resuena con según su género en el original. Porque en vez de que el hombre y la mujer reproduzcan según su género, que claro, lo hacen, es cierto, pero no dice así. Dice en el versículo 26. Y dijo Dios, hagamos el hombre, ¿qué? A nuestra semejanza. Esa palabra en el original resuena, alitera, o bueno, hay consonancia entre esa palabra betsalmeinu y leminehu. Saben que los buenos autores saben cómo jugar con el idioma, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros grandes autores? Ellos expertos en la manipulación del idioma. Y los autores bíblicos igual, eran los mejores, créanme. Y entonces cuando llega a la creación del hombre y la mujer, no dice según su género, dice a nuestra semejanza, a nuestra imagen, perdón. ¿Sí? Y la palabra nuestra imagen y la palabra según su género hacen eco el uno con el otro. Limenu, salmenu. ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Qué representa ese juego de palabras? Representa un contraste grandísimo. Porque los animales ahí se reproducen, las plantas se reproducen, pero el hombre, ¿de dónde vino? ¿Cómo es el hombre y la mujer? Lleva en sí la imagen de Dios. Es hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Muy especial. O sea, otra vez, la segunda parte del sexto día representa la corona de la creación. ¿Sí? No es como lo anterior, muy diferente a los animales. Y ahí cae Darwin. Desgraciadamente ahí cae. Porque los animales no llevan la imagen de Dios. Los hombres y las mujeres sí. Y otra cosa que lo voy a mencionar aquí de paso, y es que esa frase, imagen y semejanza, solo aparece 2 veces en toda la Biblia. ¿Cómo se define una palabra en la Biblia? A ver dónde se repite la misma frase, la misma palabra. Y en Génesis capítulo 5 encontramos en el versículo 3 esa combinación de palabras. Imagen, semejanza. A ver, un voluntario para leer Génesis, sí, pastor, léanos Génesis 5, 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Seth. Entonces, ¿qué significa imagen y semejanza? ¿Qué dice el versículo? ¿Se refiere a quién? A su hijo Seth. Entonces aquí en Génesis 1, 26, ¿a quién se refiere? Al Hijo de Dios. Dios tiene hijo. Es lo que dice. Ahí no se puede... O sea, la gente cuando hablan de la imago Dei, de la imagen de Dios, que el hombre tiene esto y lo otro. Está bien, sí. Tenemos características, etcétera, que se asemejan a Dios.
Pero esa frase nos dice que el Hijo de Dios nos creó y fuimos creados según su imagen. Existía en la eternidad pasada la imagen de Dios, el Hijo de Dios. Y si tuviera yo tiempo esta mañana, bueno, el hermano me dio 2 horas, ¿verdad? Pero, en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio Dios creó, hay un juego de palabras ahí también. Y la palabra principio, en realidad, no es una referencia temporal. Es una referencia sustancial. Porque Reshit es lo que Jacob le dice a Rubén. Tú eres mi Reshit. ¿Quién era Rubén? Hijo de Jacob, primogénito. Es la misma palabra que encontramos en Génesis 1:1. Entonces cuando Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y era con Dios y se hizo carne, ¿quién estaba en el principio? El Hijo de Dios. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Pero claro, las versiones, las traducciones no tienen palabra que abarque todo eso, entonces ponen principio como un principio temporal. Pero ahí en ese versículo también encontramos el Hijo de Dios 2 veces en el capítulo. Y vean cómo en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos. Pero ¿cuántos hay ahí cuando dice hagamos? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Cuántos hay? ¿2, 3, 10, 1000? Podemos saber. Porque cuando dice que hagamos según nuestra imagen y semejanza, se refiere al Hijo de Dios. Si Dios tiene hijo, tiene que haber un padre. Son 2, ¿sí? ¿Habrá más? Sí. Génesis 1:2 nos habla de otra persona de la deidad. ¿Quién es? Génesis 1:2. El Espíritu de Dios. Ahí está la Santa Trinidad en Génesis 1. ¿Sí? No por casualidad, o sea, no por error que los neotestamentarios, los apóstoles, escribieron de la Trinidad, del Hijo, del Padre, del Espíritu. Eso no es por casualidad ni por error, como lo dicen los teólogos por ahí. Pero bueno, estamos hablando de los patrones a través de Génesis 1. Y uno de los patrones que se cambia de la creación de animales, plantas, es según su imagen y semejanza, según la imagen del Hijo de Dios. Así fuimos creados. Todos nosotros tenemos nuestra forma humana, todos con manos, cabezas, ojos, etc. Y Dios, el Hijo de Dios, existía en esa forma visible también, en la eternidad pasada. Dios tenía Hijo, el Hijo es eterno y es el Creador aquí. Por eso Jesús, cuando apareció, antes de su encarnación, apareció a Jacob andando, peleó con Jacob, apareció con Abraham, le dio de comer. ¿Y cómo es que Dios aparece en esa forma humana? Porque Génesis 1 ya lo enseña, ¿sí? Ahora, hay otro patrón que se repite a lo largo de este capítulo, y es el último que vamos a estudiar, y que también nos lleva a la corona, a la cima, a la parte culminante, la corona de la creación. ¿Y cuál es? Los decretos de la creación. Leemos a lo largo de este capítulo, ¿sí?, que Dios dice en tercera persona, cuando Dios manda crear todas esas cosas en los primeros 6 días, primeros 5 días y medio, decreta Dios en tercera persona, que se haga, como un rey que cuando decreta algo, ¿verdad? Dice, que se haga esto, que se haga lo otro. Él no va al sitio y dice, tú tienes que hacer eso. No, que se haga, así son los mandos de Dios en los primeros 25 versículos de este capítulo. O sea, como dice el versículo 3, y dijo Dios, sea que la luz. Y hubo luz, ¿sí? Entonces, ese patrón se sigue por los primeros 5 días. El versículo, los versículos donde se ve eso son de cada día. En el versículo 9, por ejemplo,
que se junten las aguas. ¿Ah? Bueno, todos los mandos que se da en estos primeros 5 días, están expresados en tercera persona. Pero, ¿qué sucede el sexto día? Versículo 26. Dice Dios, pues que se crea por ahí un hombre. No. ¿Qué dice? Hagamos. ¿Sí? En la gramática del hebreo se trata de voces. ¿Sí? Voz volitiva, voz imperativa, voz coortativa. En el hebreo se puede expresar el deseo de alguien de 3 maneras, en 3 personas, que se haga, okay, o que sea, ¿sí? O puede decir, tú hagas esto, imperativo. Pero también hay uno que se llama el coortativo, que significa hagamos nosotros, vamos juntos, vámonos a hacer esto. Y en el versículo 26, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos. Es un cambio total de todo lo creado anteriormente. O sea, todo lo anterior tiene su importancia. Pero cuando se trata de la creación del hombre y la mujer, hagamos. Como si fuera un comité, ahí juntos. Esto es especial. A esto vamos a poner mucha atención. Hagamos. Y claro, está el plural otra vez, ¿verdad? Que los anteriores en tercera persona, este en primera persona plural. Hagamos. Eso es importantísimo, porque aquí Dios otra vez muestra la importancia del hombre y la mujer. ¿Sí? La corona, el hecho final de Dios en esta creación es de suma importancia para Dios, y estos patrones que se repiten, y el sexto día dan una forma distinta, todos nos llevan a ese punto, ¿sí? De lo especial que es que el hombre y la mujer. No hay cosa más bella en todo el universo que el hombre y la mujer juntos. No hay. Usted puede decir, pero los humanos son como pedazos de polvo por ahí. El universo es inmenso. ¿Qué importancia tiene este hombre y esta mujer? No tiene ninguna importancia. Nosotros hemos visto el universo, el sistema solar, hemos visto esto y el otro. El hombre no es nada. Así pensó Job también, que yo no soy nada. Pero no. Es la corona de la creación, el hombre y la mujer. Es la parte más bella, más especial, más dotada de toda la creación. ¿Y qué enseña nuestra sociedad hoy en día? Bueno, ni lo mencionamos. Barbaridades, ¿sí? Como digo siempre, cuando Dios creó a Adán, no lo puso con Juan, le puso con Eva, ¿verdad? Entonces, este capítulo contradice casi todo lo que enseña la sociedad moderna hoy en día. Lo de matrimonio entre los del mismo sexo, etc. Eso es este capítulo, como si el escritor de Génesis supiera lo que iba a pasar en nuestras épocas, y ya lo está contradiciendo, anticipando los errores humanos, ¿verdad? Además, los que aman a los animales más que a la gente, que tratan a los perros mejor que a sus propios hijos, ¿sí? Bueno, son amantes de los animales, que está bien, no se debería maltratar a los animales, pero Génesis 1 nos dice que ellos fueron creados según su género, pero nosotros ¿qué somos? Llevamos la imagen del Hijo de Dios sobre nosotros. Somos especiales. Somos la corona de todo. Una gran distancia entre animales y hombres, ¿sí? Y bueno, luego también esto de géneros, distintos géneros, eso se nombra la distinción de hombre y mujer. ¿Qué dicen los franceses? Vive la différence, ¿no es cierto? O sea, esto es algo de Dios, ¿sí? Y entonces la corona de toda la creación es el hombre y la mujer. Nuestra cultura, claro, tiene una idea errónea. Y lo interesante, si vamos al capítulo 2 de Génesis, ¿de qué se trata el capítulo 2? Díganme ustedes. ¿Qué narra el capítulo 2 de Génesis? ¿Narra la creación del sol? ¿O narra qué sé yo? No.
narra sobre quiénes, Adán y Eva, los dos. Se dedica todo el capítulo a lo que es el sexto día. O sea, da los detalles que nos dio en Génesis 1. En Génesis 1, la cosa culminante, la corona de todo es creación del hombre y la mujer. Y para enfatizar, para confirmar que su interés es el hombre y la mujer, ¿qué hace? Dedica todo el capítulo 2 a lo mismo. ¿Sí? Y lo curioso es que nos da los detalles, cada momento tras momento de la creación. Génesis 1 solo dice que los crió los dos, hombre y mujer, y se acabó. Pero en Génesis 2 dice primero crear a Adán. Y ahí Dios tiene a Adán, solito. ¿Y qué dice acerca de Adán solo? En el versículo 18, y dijo el Señor Dios, ¿qué dijo? No es bueno. ¿Qué no es bueno? Que el hombre esté solo. Ah, vaya. Es la primera vez donde dice no bueno. Todo era bueno, muy bueno, y de repente esto no es bueno. Ah, ¿eso qué nos indica? Que Dios creó el hombre y la mujer para estar juntos. ¿Sí? Y que estando juntos, entonces es tov meod. Buenísimo, buenísimo. ¿Verdad? Ahora, yo sé que los matrimonios no son tan felices siempre. En mi país tienen un dicho que el matrimonio es como, no lo digan, pero bueno, estamos viviendo en un mundo caído, ¿no es cierto? Y vivimos en el pecado. Y cuando se juntan dos seres humanos, se juntan dos pecadores. Y a veces se manifiesta el pecado entre ellos. Y la vida de matrimonio puede ser muy difícil. Pero sepan que habrá un matrimonio final. Porque lo que se narra aquí en Génesis no está solo hablando del pasado, está hablando del futuro. ¿Y dónde encontramos otra vez restablecido el paraíso de hombre y mujer? Apocalipsis 22, 21 y 22. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos el segundo Adán, semilla de la mujer, que se llama ¿qué? Jesucristo. Y ahí está con su esposa. ¿Sí? Y ahí hay árboles que dan fruto, hay agua, hay luz, no hay tinieblas. ¿Sí? Ahí tenemos el matrimonio celestial. ¿Qué es lo que representa nuestro matrimonio? Supuestamente. O sea, nosotros cuando estamos casados con mujer, hombre, estamos siguiendo el patrón de Génesis 1, pero también anticipando lo que viene en el futuro. ¿Sí? Que es el matrimonio del segundo Adán y, digamos, la segunda Eva. ¿Sí? Que es una ciudad, por cierto, Santa Jerusalén. Bueno, entonces, quiero terminar ahí ya y decir que Génesis 1 tiene un mensaje que va en contra de toda la ideología, la política, la educación en las universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Va en contra de lo que nos enseña la sociedad. Y es por eso que deberíamos empaparnos de la Biblia, de lo que enseña la Biblia, y seguir lo que Dios nos ha dicho. Porque cuidado con desobedecer sus principios. Puede haber un catástrofe. ¿Y dónde se vivió en Génesis un lugar donde pues reinaba algo contrario a lo que enseña esto? Sodoma y Gomorra. Y en un mismo día cayó todo. En un mismo día Dios destruyó todo. Me recuerda a Lot. ¿Recuerdan Lot? Sobrino de Abraham. Lot vivía con su tío allá arriba. Y el Señor les había multiplicado sus animales, su ganado, sus ovejas, etcétera, etcétera. Y dijo a Abraham, mira, aquí no hay lugar para todos. Tenemos que dividirnos. Escoge tú Lot donde quieres ir y yo voy al otro lugar. ¿Y qué hace Lot? Está mirando ahí y dice,
Ahí en el valle todo es verde, verde, ¿eh? Como los dólares. Y dice, ahí me voy yo, ahí puedo ganar mucho más. Y él se va a vivir. Y dice que su tienda se acercaba a Sodoma cada día, porque era un nómada, ¿verdad? Vivía en carpas, tiendas. Entonces, de repente está en medio de la ciudad de Sodoma, viviendo eso. Pero dice, ¿cómo pudo aguantar? Abraham jamás hubiera bajado ahí. Y allá arriba, donde supuestamente era territorio árido, donde no había mucho pasto, etc., Dios lo bendecía. Pero a Lot capturaron la ciudad de Sodoma y fue llevado Lot. Perdió todo. Abraham lo rescata y todo lo de la ciudad lo rescata Abraham. Cuando regresa, ¿sí? El rey de Sodoma dice, oh Abraham, estamos agradecidos, tú puedes llevar todo este botín. Y Abraham dice, yo ni voy a tocar nada, ni una correa de tu zapato, yo no quiero nada de ti. Pero Lot tranquilamente regresa a vivir en Sodoma. ¿Qué le pasa a este hombre? Como que la advertencia primera no le tocó. Y la segunda vez se tuvo que huir. Su esposa se quedó porque se miró atrás, porque le parecía esto, ¿verdad? Le añoraba toda la riqueza, etcétera, etcétera. Lot se escapó por la misericordia de Dios y perdió todo. Se quedó en una cueva con sus dos hijas, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo donde vemos que la gente ignoraron lo que Dios había ordenado. Ignoraron su gloria que se presenta en el hombre y la mujer. Así que bueno, esa es la lección de hoy de Génesis 1. Ojalá que hayan aprendido un poquito. Pastor, venga y despídenos, por favor. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, doctor Cole.